Hola, mi nombre es Florencia Funes, soy profesora de música, egresada del Instituto Profesorado de Arte y actualmente me encuentro trabajando en el Centro Polivalente de Arte. Mi nombre es Verónica Fernández, soy diseñadora gráfica y en este momento me desempeño como docente en la Escuela 4127 Centro Polivalente de Arte. Hola, mi nombre es Dayana Neira, soy profesora de tecnología, me recibí del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de San Rafael. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Valle Cruz, soy profesora de biología. Me recibí en el IES de la TUEL de San Rafael. Actualmente estoy dando en SENS y en Media. En el presente video de divulgación científica vamos a abordar las teorías de filósofos como Marshall McLuhan, canadiense, visionario y profesor de literatura, que nació en 1911 y falleció en 1980. En su libro Comprensión de los medios de comunicación, realiza un análisis de nuestros hábitos mentales que derivan del empleo que realizamos con los medios de comunicación y los medios electrónicos, y los efectos psicológicos de los mismos en su tendencia por comprimir y disolver dimensiones de tiempo y espacio. Para abordar los principales conceptos de las materias sociedad de la información y trabajo y educación en la sociedad de la información, hemos elegido la entrevista Estamos viviendo la vida para mostrarla en las redes sociales, realizada por Página 12 a Santiago Bilinkins, quien además es tecnólogo y economista, un filósofo que ha realizado estudios de inteligencia artificial y robótica, entre otros, en una sede de la NASA en Silicon Valley. Dicha entrevista relata la gran dependencia que existe en la actualidad, intensificada en este contexto de pandemia, a las pantallas, a las redes sociales en este caso, y que según Bilinkins, esta dependencia es generada por estas grandes corporaciones y muchas veces va en contra de los intereses de los usuarios y de su salud. Bilinkins afirma: es la primera vez que una herramienta, al comenzar a usarla, nos empieza a usar a nosotros. Como anticipa Marshall McLuhan, nos convertimos en lo que contemplamos, moldeamos nuestras herramientas y luego éstas nos moldean a nosotros. Marshall McLuhan basa su análisis en dos grandes revoluciones tecnológicas, siendo una la invención de la imprenta a mediados del siglo XV, donde las personas ordenaban sus percepciones del mundo en torno con la imagen visual de la página impresa, y luego a finales del siglo XIX, con las nuevas invenciones eléctricas, se reordenan estas percepciones del mundo en torno con el nuevo protocolo de ciberespacio. Para Marshall McLuhan hemos extendido nuestros sentidos y nervios en torno a los nuevos medios de comunicación, y cualquier extensión provoca entumecimiento tanto en el individuo como en la sociedad. En el capítulo El medio es el mensaje, vemos cómo el contenido de cualquier medio nos impide ver su carácter, y el mensaje de cualquier tecnología nueva en realidad es el cambio de patrones que genera en los asuntos humanos. Esto se relaciona con una parte de la entrevista donde Bilinkis afirma que las redes sociales contienen mecanismos embebidos que a través de sus mensajerías generan que permanentemente tengamos esta necesidad de estar pendientes de ver qué pasa. A su vez, hace referencia a las notificaciones como algo que no pretende notificarnos, sino interrumpirnos y distraernos, y aquí también se puede ver, como decía Marshall McLuhan, que el contenido de cualquier medio nos impide ver su carácter. Haciendo referencia a los medios fríos y a los medios calientes que plantea Marshall McLuhan, medios fríos como aquellos altos en participación por parte del público y medios calientes como excluyentes con baja participación, vemos como las redes sociales tendrían rasgos de estos dos medios, ya que por un lado incluyen, dan participación, se genera participación por parte de la sociedad, y por otro lado excluyen por los estereotipos que se crean en la sociedad, donde afirma Bilinkins que muchas veces es modificada
son modificados los actos de los usuarios para conformar la norma y no sentirse excluidos, como él relaciona en la actual plataforma muy famosa Instagram. McLuhan, a su vez, hace referencia a que a medida que nos volvemos más conscientes de los efectos de los medios de comunicación en la manifestación y formación psíquica, nos volvemos más responsables de mantener nuestra estabilidad interior, que va a depender en gran medida de este equilibrio que podamos realizar de las técnicas, el poder de las técnicas de comunicación y nuestra propia reacción. Haciendo referencia a lo mencionado por Santiago Bilinkins en la nota de la red social Instagram y la aceptación social en la actualidad, se relaciona esta particularidad con la imagen que se quiere mostrar, se quiere simular en redes sociales, con el capítulo Narciso como narcosis que detalla Marshall McLuhan. Proveniente de la palabra entumecimiento, es una extensión del hombre que provoca insensibilidad en sus percepciones hasta convertirlo en el servomecanismo de su propia imagen extendida. Se realiza una autoamputación como alivio instantáneo que es aplicado a los medios de comunicación. A su vez, vamos a analizar la entrevista con los conceptos de Pierre Levy, también profesor, escritor que nació en 1956, que entiende a la cultura en general como un gran sistema de redes culturales entramados entre sí y afirma que no se puede separar al humano de su entorno material, como tampoco de las ideas que dan vida a estos objetos técnicos. Por otro lado, como nombré al principio del video, el ciberespacio lo define Levy como el nuevo espacio de comunicación, de organización, de transacción y de sociabilidad que se da en la actualidad, que la infraestructura del mismo son las herramientas de las tecnologías digitales. Actualmente el ciberespacio es el que se puede dar en las redes sociales, por ejemplo, donde en la actualidad, en la sociedad de la información, ya no existe en espacios públicos ni físicos, sino en estos nuevos dispositivos eléctricos. Hemos hablado ya de que los medios son extensiones del ser humano y también son agentes que hacen que algo suceda y no agentes de conciencia. La hibridación o combinación de estos agentes es a lo que McLuhan llama energía híbrida, y por ser extensiones de nosotros, somos nosotros mismos los que hacemos que estos agentes interactúen, liberando energía que provoca grandes cambios culturales y en los individuos, volviéndonos interdependientes de la sociedad y en la actualidad dependientes de los aparatos electrónicos. Este es un concepto que aborda Bilinkis en su entrevista cuando habla de hiperconectividad. La hibridación de dos medios es un momento de verdad, de revelación. La combinación de varios medios es un momento de liberación del trance que nos han impuesto a nuestros sentidos. Pero tenemos que tener en cuenta que el ser humano es una estructura diseñada bajo el concepto de equilibrio, tanto en su aspecto físico como en su aspecto emocional. Esto es algo que tienen que tener en cuenta los medios para prever los efectos tanto en el individuo como en la sociedad en la que van a desenvolverse. Debemos reconocer o visualizar la naturaleza y conocer el futuro de las nuevas tecnologías y estudiarlas para conocer justamente los aspectos fundamentales y cómo se van a relacionar con nosotros. Bilinkis nos habla de algo que sucede en las redes y dice: las empresas recolectan información,
pero ¿somos conscientes de qué información recolectan de nosotros? En este punto somos un poco ingenuos, por eso la necesidad de estudiar los medios. Y una frase que dice McLuhan es: todo estudioso de los medios tiene la clave del poder que tiene todo medio para transformar la vida con la que se pone en contacto. Pero para estudiar los medios es necesario también regresar a las tecnologías más primitivas. McLuhan, en su libro, nos habla de la palabra hablada y la palabra escrita. La palabra hablada es una de las tecnologías más importantes jamás desarrolladas. El conocimiento se encapsule para generar una memoria de información que va a interactuar directamente con nuestras experiencias. En la palabra hablada, el hombre se expresa con casi todos sus sentidos. La aparición del alfabeto se produce juntamente con la tecnología del papel, ¿sí? Y esta unificación de los códigos es una de las primeras características de las civilizaciones, de las sociedades civilizadas y alfabetizadas. La civilización se ha erigido en la capacidad de leer y escribir, ya que por medio del alfabeto se unifican las culturas y se trasciende tiempo y espacio. Pero se pierde esto de la expresión con todos los sentidos. McLuhan también hace referencia a otros medios, como por ejemplo los números, que están estrechamente relacionados con las letras y que son los primeros instrumentos que provocan la descentralización y destrivialización del hombre. Los números adquieren gran poder junto con el alfabeto y están relacionados con el sentido del tacto, del que son una extensión. Están relacionados también con el tiempo, con el dinero y en la actualidad con la escritura de código o algoritmo, justamente estrechamente ligado al lenguaje digital. Otro de los medios que nombra McLuhan es la ropa. La ropa es una extensión de nuestra piel, un mecanismo de autorregulación del cuerpo y también es como una coraza que dice más de nosotros mismos. Las viviendas y ciudades también se consideran un instrumento de termorregulación, también de estatus y también de identificación cultural. El dinero es una extensión también que no tiene valor por sí solo, sino que es un traductor de poderes para obtener cosas a través de otras. El dinero aparece como una mercancía, luego se transforma en un artículo de lujo y desplaza a los instrumentos de trueque. Por último, otro medio del que vamos a hablar es el coche. El coche dejó de ser una necesidad para convertirse en un artículo de lujo, generando divisiones económicas y sociales. El auto ha reconfigurado el espacio que acerca o separa a las personas y lo seguirá haciendo. Todos los medios de comunicación con los que entramos en contacto, de una u otra forma, transforman nuestra vida. Que esto sea algo bueno o malo, también depende de nosotros,
Bilinkis hace hincapié en que si utilizamos las tecnologías para el aprendizaje y para la enseñanza, vamos a lograr un punto de equilibrio en donde vamos a enriquecer la sociedad de una forma colaborativa. Quiero señalar algunas palabras de McLuhan que dicen que tras más de un siglo de tecnología eléctrica, el hombre ha logrado extender su sistema nervioso central, trascendiendo tiempo y espacio, y que una de las últimas extensiones que quiere lograr es lo que se refiere a la conciencia, y que cuando se logra esto se produce también un conocimiento colaborativo y corporativo que abarca a las sociedades en general. En este caso, McLuhan es un visionario, porque esto es lo que pasa en la actualidad. Y para abordar más este tipo de conocimientos, vamos a seguir hablando de dos filósofos más contemporáneos que van a tratar los temas de las influencias tecnológicas en nuestra cultura. Como hemos estado hablando, Marshall McLuhan se enfoca en los medios de comunicación, que son los que almacenan y transportan información, y cómo estos medios han ido cambiando, se han ido transformando. Hoy nos encontramos con la red, la virtualización, que nos permite poder estar siempre conectados, pero algunas veces esto nos lleva a volvernos dependientes de ellas. ¿Qué quiere decir que nos volvamos dependientes? En la entrevista de Santiago Bilinkis, él nos habla de que hoy día todo lo encontramos en la red. Si queremos ver cómo continúa un programa, lo encontramos, está todo disponible. Otras veces si buscan atraparnos mediante la espera para que veamos cómo continúa una serie o una noticia, y justamente a esto es a lo que se refiere con estar dependientes y volvernos adictos. Esta transformación tiene mucho que ver con la cibercultura, a la que nos habla Pierre Levy, quien fue un investigador de las tecnologías de la inteligencia e investiga la interacción entre sociedad e información. Él es uno de los principales defensores de la utilización de las computadoras y el Internet por su ampliación y democratización en cuanto al conocimiento humano. Su campo de estudio se enfocó en la cibernética y en la inteligencia artificial. Y es principalmente autor de ¿Qué es lo que es lo virtual?, la cibercultura, la inteligencia colectiva, y fue conocido mundialmente por su difusión de la tesis del árbol de conocimiento. Como dice Levy, él defiende la utilización de la computadora y el Internet por lo bueno que aporta, pero Bilinsky nos muestra el lado donde conectarnos a la red nos provoca más necesidad de ella, más necesidad de utilizar la computadora, por lo que él nos habla de los tiempos de conexión. Él establece ponerle un tiempo máximo al uso de cada aplicación. Levy reconoce que es imposible separar lo humano de su entorno material, ya que es concebido y utilizado por él mismo. Por lo tanto, la técnica no se la puede separar de la cultura y de la sociedad, ya que él dice que la tecnología es producto de dicha cultura. De ahí surge el término cibercultura, donde la técnica no es buena ni mala, sino depende del uso que se le dé. También aquí nos habla de que la técnica condiciona, o sea que abre ciertas posibilidades, y hay ciertas opciones culturales, sociales, que no podrían llevarse a cabo sin su presencia. Él dice que la cibercultura se refiere al conjunto de los sistemas culturales surgidos
con dichas tecnologías. Es decir, que la cibercultura son todas las habilidades que aprendemos para conectarnos a la interfaz. Favoreciendo la cibercultura se encuentra la inteligencia colectiva, que nos permite el intercambio de ideas, un ámbito abierto, socializante, participativo, donde cada persona pueda aportar una idea y uniéndola entre todas se genera esta inteligencia colectiva. Esta inteligencia colectiva tiene mucha relación con la entrevista de Bilinsky, ya que él nos habla sobre las redes de comunicación y aquí podemos ver que en nuestras redes sí hay participación, podemos aportar nuestras ideas. Pero también esta cibercultura, esta inteligencia colectiva muchas veces es un remedio contra la exclusión y para los que se sumergen en ella, pero muchas veces es un veneno para aquellos que no se sumergen en ella y para los que se vuelven independientes de ella. Esto de la dependencia tiene que ver también cuando Bilinsky nos habla de que hoy en día estamos muy pendientes a los mensajes que nos llegan al celular. Y entonces él dice que hoy en día nada pone freno a nada, sino que nosotros tenemos el control, para así poner un control sobre nuestras vidas. Volviendo a hablar nuevamente del ciberespacio, que es también llamado red, que es el nuevo medio de comunicación que emerge de la interconexión mundialmente de los ordenadores. Él nos habla que desde la creación del primer ordenador personal, este se fue convirtiendo en un instrumento de creación personal. Un ordenador es un ensamble particular de unidades de transmisión, de tratamiento, de memoria y de interfaces de entradas y salidas de información. Cuando él nos habla de interfaces, se refiere a todos aquellos materiales, equipos que permiten la interacción entre el universo informático digital y el mundo ordinario. Por lo tanto, cualquier información o mensaje puede ser traducido digitalmente, por lo que los números pueden ser expresados en lenguajes binarios, en forma de dígitos de ceros y unos. Pueden haber sido almacenados, tratados y transmitidos bajo forma de dígitos. Estos modelos abstractos se hacen visibles, es decir, que las imágenes vuelven otra vez a su forma y a su color, los sonidos se dejan sentir y los textos se pueden imprimir en un papel o se pueden ver mediante pantallas. Un ordenador conectado al ciberespacio permite recurrir a la capacidad de memoria y de cálculo de otros ordenadores. Todas estas funciones de información pueden ser distribuidas y cada vez más distribuibles. Esto proyecta al horizonte de un ciberespacio parecido a un inmenso metamundo virtual, en formación permanente que contendría todos los otros mundos virtuales. Y al hablar de mundo virtual, que a menudo se emplea para la irrealidad, la realidad que supone una efectuación material y una presencia tangible, lo virtual no se opone a lo real, sino a lo actual. Virtualidad y actualidad son solamente dos modos diferentes de ver la realidad. Una palabra es una entidad virtual, por ejemplo, ya que lo virtual existe, una palabra existe sin estar ahí, por lo que lo virtual es real. Como dice Santiago Bilinsky, hoy con el aislamiento todo se desplazó hacia la virtualidad, por lo que cosas que antes hacían presenciales ahora son virtuales. Y esto hizo que muchas compañías se beneficiaran, ya que empezaron a utilizarse más las herramientas que ellos ofrecen. Y también vemos el lado positivo, ya que muchas de estas cosas no podrían haberse llevado a cabo sin la virtualidad. El movimiento de virtualización fue iniciado desde hace tiempo por medio de técnicas más antiguas como la escritura, la radio, el teléfono, por lo que el ciberespacio permite a los miembros de un grupo conectarse
coordinarse y consultar una memoria común casi en tiempo real, a pesar de la distribución geográfica y de los horarios. Esto nos conduce directamente a la virtualización de las organizaciones que con la ayuda de las herramientas de la cibercultura se hace cada vez menos dependiente de lugares determinados, de horarios fijos y de planificaciones a largo plazo. El término de aldea global de McLuhan y lo actualiza como inteligencia colectiva, siendo esta uno de los principales motores de la cibercultura, activando modos de cooperación entre individuos, intercambiando ideas, artículos, imágenes, etc. Todo esto se produce dentro del ciberespacio en un mundo virtual, donde, como aprecia Bilinsky en su entrevista, no todo es real y cierto, haciendo referencia a la filosofía de lo irreal o intangible. Levy también plantea lo virtual a través de un sentido técnico ligado a la informática. Una parte muy importante de la filosofía de Levy es su aporte en cuanto al uso de las tecnologías en educación, acercando la formación de los individuos a las nuevas competencias. Y a su trayecto de vida, Bilinsky abre el debate en cuanto a este tema, señalando que la escuela no se adaptó a la tecnología sino hasta que sufrimos el aislamiento. Para Levy, el aprendizaje cooperativo y el rol docente adquieren su importancia. La dirección va hacia una inteligencia colectiva, donde alumnos y docentes aprenden al mismo tiempo, poniendo continuamente al día saberes y competencias. Vemos como el nuevo paradigma de la navegación opuesto al del cursus, que se desarrolla en las prácticas de toma de información y de aprendizaje cooperativo en el seno del ciberespacio, muestra la vida de un acceso al conocimiento a la vez masivo y personalizado. Cuidar la indispensable mediación humana del acceso al conocimiento, regular y animar una nueva economía del conocimiento en el cual cada individuo, cada grupo, serán considerados como recursos de aprendizajes potenciales, al servicio de recorridos de formación continuos y personalizados. Otro punto importante que Bilinsky expone en su crítica hacia los medios es la cantidad de flujo incontenible de contenido que nos hacen perder la concentración, notificaciones, redes permanentemente en conexión, Facebook, Twitter, etc. A esto es a lo que Henry Jensen denomina convergencia. Es un gran estudioso y analista de las industrias mediáticas. Ampliando el término de convergencia, es una palabra que logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales, en función de quienes hablen y de aquellos a los que crean estar refiriéndose. En el mundo de la convergencia mediática, se cuentan todas las historias importantes, se venden todas las marcas y se atraen a todos los consumidores a través de múltiples plataformas mediáticas. El consumo de narrativas transmedias o transmediáticas se convierte en un proceso colectivo que cambia la manera de operar en una sociedad. La convergencia está reconfigurando la cultura popular y en particular los modos en que está influyendo en la relación entre el público, los productores y los contenidos mediáticos. Los contenidos influyen por muchos canales. Al mismo tiempo, la empresa de tecnología digital, cine y TV aprovechan estos cambios para obtener beneficios económicos, nuestra vida, deseos, recuerdos, fantasía. Fluyen también por los medios, haciéndonos partícipes activos de las redes que en exceso produce hiperconectividad, como lo relata Bilinsky. A página 12, pero que con regulación del Estado puede ser algo
provechoso. Las nuevas comunidades también logran dominar el acceso a nuevas estructuras sociales, la inteligencia colectiva, nuevos modelos de producción de información, la cultura participativa. Las multitudes inteligentes se componen de personas capaces de actuar de forma coordinada. Aunque no se conozcan entre sí, según Jenkins, y esto es probablemente lo que nos lleva a utilizar las redes y tecnología con un fin determinado, de aprendizaje y no como una extensión narcisista, donde mostramos facetas irreales de nosotros mismos. De acuerdo a lo abordado por los distintos filósofos y nuestras experiencias en la edad eléctrica con los medios de comunicación, donde somos coproductores en la cultura de la sociedad digital intensificada por la pandemia. Consideramos que los efectos y o ventajas que podamos obtener de los mencionados, traído los tres autores McLuhan, Jenkins y Pierre-Levy, hemos llegado de acuerdo a la siguiente conclusión. De acuerdo a lo que hemos abordado por los distintos filósofos y nuestras experiencias en la edad eléctrica con los medios de comunicación, donde somos coproductores en la cultura de la sociedad digital, intensificada por la pandemia, consideramos que los efectos y o ventajas que podemos obtener de los mencionados van a depender en gran medida del conocimiento alfabetizado y el uso a conciencia que le demos a los mismos. El uso excesivo de los medios, que nos genera adicción y dependencia, va a depender del uso de la conciencia y voluntad al momento de utilización. Nosotros somos los únicos responsables de poner límites, protegiendo nuestra salud mental para que no nos perjudique a futuro.